Sí. Vamos por favor al Evangelio de Juan. Capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Solamente la primera parte del versículo es la que nos va a dar nuestra enseñanza el día de hoy. Ya lo tenemos, vamos a darle lectura. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos y se concentre y reconozca que es el Espíritu Santo quien lleva la palabra de la mente al corazón, pero no nos deja solos, nos hace copartícipes. Por eso es, Señor, que el día de hoy venimos dispuestos, venimos preparados, venimos ansiosos, menesterosos de esta palabra suya que usted nos da, Señor. Hoy le rogamos, Espíritu Santo, que traiga esta palabra de la mente a nuestros corazones, que baje y dé ese fruto al 100%, es nuestra oración, Padre. Si usted inspiró esta palabra, usted es el único que puede llevarla a nuestro corazón, es el único que puede iluminarla en nuestras vidas. Por eso es que nos amparamos a usted, Espíritu Santo. Obviamente lo hacemos no en nuestros méritos, no porque creamos que lo merecemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, en los logros, en los méritos de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, y Dios le decimos amén. Estamos escudriñando las frases que el Señor Jesucristo pronunció desde la cruz el día que fue ejecutado por orden de Poncio Pilato, el cual se dio ante la insistencia de los dirigentes judíos para este nefasto acto. Hasta el momento hemos estudiado 5 de esas palabras. Las 3 primeras las dijo a la luz del día. Las últimas 4, estamos ya en la tercera de 4 de esas últimas, las dice en medio de la oscuridad que cubrieron el lugar. El día de hoy veremos la 6ª palabra, que literalmente en el griego original sí es solamente una palabra la que se dice ahí. Es conocida por muchos como la palabra de victoria, así se conoce en el ámbito cristiano. ¿Cuál es esa palabra? Ya la acabamos de leer. ¿Cuál es su interpretación? ¿A quién está dirigida esta palabra? Pero sobre todo, y es donde nos vamos a detener más tiempo, ¿qué implicaciones tiene esta frase para nosotros hoy en día? Esto es lo que veremos a continuación en esta enseñanza que titulé Consumado es, todo está consumado. La semana pasada vimos que el Señor Jesús exclamó su sed. Esto fue producto del desangramiento que estaba teniendo lugar. Entendimos que Él es 100% Dios, pero al mismo tiempo es 100% un ser humano. Y por lo tanto no estaba ajeno a las consecuencias de perder líquidos. ¿Cuál es la consecuencia de perder líquidos? Deshidratación, en su caso deshidratación severa. Entonces es que el Señor Jesús exclama la 5ª palabra: tengo sed. Esta palabra además hizo que se cumpliera la escritura en los salmos mesiánicos, específicamente el Salmo 22 y el Salmo 69, escritos desde más de 500 años antes de que esto sucediera. En primer lugar, para que la sed espiritual de todo ser humano al nacer, que todo ser humano al nacer tiene, pueda ser saciada. Ya no tenemos que padecer más esa agobiante sed espiritual. El Señor Jesús la sufrió en nuestro lugar. En segundo lugar, fue para que se cumpliera una profecía más, que le sería dado a beber vinagre en medio de esta tortuosa aflicción. Y eso es exactamente lo que sucedió. Porque le recuerdo, aparte de recordarle, quiero que tengamos contexto. Dice el versículo 30, vamos a leerlo nuevamente. Cuando Jesús hubo tomado vinagre. ¿Cuándo tomó vinagre? Porque exclamó tengo sed, exclamó por estos 3 motivos. Viene entonces un guardia romano, empapa una esponja en vinagre, la pone en un hisopo y se la da a Jesús. Cuando hubo tomado ese vino agrio, entonces dijo Jesús: consumado es. La primera palabra de Cristo en la cruz fue dirigida al Padre en favor de toda la humanidad.
Por eso es que el alcance de la redención, el evangelio, es un reclamo universal. La segunda palabra fue dirigida a una persona, el ladrón arrepentido. La tercera palabra fue dirigida a dos personas, María, madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado. La cuarta palabra la dirigió al Padre por su abandono, Elí, Elí, lama sabactani. La quinta palabra, Jesús la exclama para él mismo, tengo sed. Esta sexta palabra es dirigida nuevamente al Padre y al mismo tiempo es para todos nosotros, pero ojo, no para la humanidad, para los elegidos de Dios. Hoy lo va a entender. Solamente Jesús pudo decir esta palabra de forma completamente cierta. Jesús murió con la certeza de que su misión ha sido eterna y perfectamente terminada. Murió sin arrepentimiento alguno. Él sabía que no necesitaba más tiempo para predicar un sermón más, o para curar un paralítico más, o para multiplicar más trozos de pan. Él sabía que lo que tenía que hacer lo hizo por completo. Tenía apenas 33 años, pero había cumplido su responsabilidad al pie de la letra. Es por ese motivo que instantes antes pudo ahora sí pensar en sí mismo. Si leemos, es más, vamos a leer versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya está todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpla, tengo sed. Jesús sabía que ya no tenía que predicar más, orar más, multiplicar más panes. Él dijo, ya acabé, ya puedo pensar ahora sí en mí. Ahora sí ya puedo saciar mi sed física. Él sabía que todo estaba terminado por completo. Una gran duda surge en medio de todo esto. ¿Qué fue lo que consumó? ¿Nuestra salvación, pastor? Por supuesto que sí, pero esa es una descripción vaga y muy general. Si nos acercamos un poco más a la escritura, veremos que su obra perfectamente consumada va mucho más allá. La obra que Jesús consumó en la cruz es una obra doble. De hecho, esto se lo he dicho varias veces. El evangelio es una moneda de dos caras. En una cara te habla del perdón de pecados. Sí, somos pecadores, no lo vamos a dejar de decir nunca. Sí, Jesucristo perdonó nuestros pecados, pero no se queda ahí el evangelio. La otra cara de la moneda nos dice, oye, pero tú no tienes que vivir la vida cristiana. Cristo la vive a través de ti. Tenemos la cara del perdón y la cara de la gracia. Y eso fue lo que consumó el Señor Jesucristo. Consumó el área del perdón de pecados y consumó el área de la gracia para el cristiano. En pocas palabras, consumó nuestra salvación y nuestra santificación. Eso fue lo que consumó ahí. Y te lo voy a mostrar por varios puntos. Primero, nuestra salvación fue consumada, nuestro perdón, porque se consumaron las profecías que anunciaban su muerte. Desde siglos antes, ni siquiera fueron 10, 20, 30, 50 años, fueron 400 o 1500 años antes, ya se había anunciado por los profetas, ya se había escrito paso a paso la humillación y el sufrimiento que en su vida terrenal tendría que someterse el Señor Jesús. Una a una, cada una de las profecías se estaba cumpliendo al pie de la letra de forma extraordinaria. Desde la primer promesa redentora, no vayas, en Génesis 3:15, muchos teólogos le llaman el protoevangelio o el primer evangelio. Es la primera vez que Dios da una buena noticia después de la mala noticia. Tiene a Adán y a Eva y les dice, pecaron, van a salir del huerto, pero tu simiente, le dice a Eva, tú vas a tener un descendiente que los va a redimir a ustedes. Desde Génesis 3:15, desde el protoevangelio hasta ese momento en que le dieron a beber vinagre, una a una se estaban cumpliendo cada una de las profecías mesiánicas. Isaías anunció que nacería de una virgen. Moisés en Génesis dijo que sería de la simiente de Abraham. Samuel dijo que sería descendiente de David. Miqueas dijo que nacería en Belén de Judá. Oseas dijo que partiría a Egipto y regresaría a rescatar a su pueblo. Malaquías dijo que sería precedido por Juan el Bautista. Isaías también mencionó el ministerio de sanidad a los enfermos.
En el libro de los Salmos encontramos que Jesús hablaría con parábolas, que calmaría la tempestad y que sería odiado sin causa. Y sobre todo en el capítulo 53 de Isaías, el capítulo de la salvación, de la redención en el Antiguo Testamento, Isaías 53 nos muestra los sufrimientos vicarios. ¿Qué significa la palabra vicario? Representante. Por eso es que cuando dicen el Papa es el vicario de Cristo, están queriendo decir que el Papa es el representante de Cristo. No es cierto. El representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? Su iglesia. ¿Qué pasó? Somos nosotros, su iglesia. Las profecías nos dijeron que sus manos y pies serían perforados, que tendría una corona de espinas, que la gente se burlaría de él, que sería colgado entre dos ladrones. Y la lista continúa largamente. Todo lo escrito está cumplido al pie de la letra. Completamente se ha terminado. Cada encargo del Padre, cada milagro, cada profecía, cada parábola que tenía que decir, cada enseñanza que tenía que dar, cada enfermo sanado, cada hambriento saciado, cada mínimo detalle del plan perfecto de Dios que se trazó desde la eternidad pasada, está siendo llevado a cabo y se terminó en el momento en que Jesús se dio cuenta y dijo: ya acabé, ya está todo listo. Es por eso que el Señor Jesús puede decir con toda seguridad: consumado es, ya se acabó, ya no queda ni un aspecto más por cumplir del plan redentor de mi Dios. Solamente puedo señalar algo en todo esto. Todo el conjunto de profecías, porque escuche bien, las profecías mesiánicas se dividen en dos grandes bloques: la primera vez que Cristo venga, la segunda vez que Cristo venga. No se han cumplido todas exactamente las profecías mesiánicas. Ya se cumplió el primer bloque de profecías mesiánicas de la primera venida del Señor Jesucristo, pero queda el segundo bloque de cuando Jesucristo regresará a la tierra. Pero esas profecías nos dicen que ya no viene como cordero, sino como león. Ya no viene a salvar, sino a ser juez, el justo juez de los seres humanos. Podemos tener la total certeza de que si se cumplió el primer conjunto de profecías, ¿qué cree que va a pasar con el segundo? Se va a cumplir, se va a cumplir. Cristo viene pronto, Maranata, dice la Escritura. Él dijo que se encarnaría y se encarnó. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que nos salvaría y nos salvó. Dijo que se iría al cielo y se fue. Dijo que volvería a traer su juicio a las naciones y lo va a hacer. Un día todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Segundo, se consumaron también los sufrimientos del estado de humillación. En la cristología bíblica entendemos por estado de humillación el hecho de que Cristo dejó su majestad divina. Escuche bien, Jesús no se despojó de sus atributos como divinidad, como omnisciencia, como omnipotencia. Él trajo esos atributos, porque si no, entonces no es 100% Dios. Pero se despojó de la majestad divina, de ser el soberano sentado en un trono en el tercer cielo. Tomó forma de siervo en calidad de ser humano. Eso es la condición de humillación. Si tú has leído el libro de los Salmos, el libro de los Salmos dice que de hecho para Dios voltear a ver hacia abajo a los seres humanos ya es una humillación a sus ojos. El hecho de que Él ya voltea a vernos y a escucharnos, el salmista dice: es que ya es como si te humillaras, Señor. Somos tan bajos y tú tan santo que es como si te humillaras. Para el Señor Jesús, el estado de humillación comienza el día que se encarna, el día de su nacimiento, su infancia, la tentación en el desierto, el bautismo, los sufrimientos que tuvo en general, pero sobre todo, y aquí es donde se consuman todos los sufrimientos expiatorios. ¿Qué significa esto? Desde la agonía en el huerto de Getsemaní, la flagelación por los pretorianos, los insultos recibidos, la soledad absoluta que padeció en la cruz, la muerte por crucifixión. Todo esto se acaba de consumar en ese momento. El clímax del estado de humillación llega cuando los sufrimientos de la cruz terminaron, cuando debido
a que ha bebido la copa de la ira de Dios en nuestro lugar, entonces ahora sí, la condición de humillación está completa. El sufrimiento que tenía que pasar por nosotros ha terminado. Pero todavía tenía que morir e ir al Hades y salir de ahí. En el Hades no sufrió más. Esto es una blasfemia. Muchos grupos lo enseñan. Los redimidos de este Jonathan Mesa, creo que sí le he hablado de ellos, los que dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Este hombre enseña que Jesucristo tuvo que ir al infierno a ser atormentado por Satanás y sus demonios. Eso es una blasfemia, porque significaría que Jesucristo tuvo pecado en sí mismo y que lo que le ofreció al Padre en recompensa por nuestros pecados, en sustitución por nuestros pecados, no fue suficiente. Cuando Jesucristo baja a los infiernos, lo vamos a ver más adelante qué fue a hacer, no fue a sufrir más. Ya la condición de sufrimiento ya no fue ahí. Terminó en el momento en que estaba colgado en la cruz. Por eso es que pudo decir consumado es. Es por ese motivo, escuche bien, esto es muy importante, que esta condición de sufrimiento haya terminado es importante, porque significa que tú y yo no vamos a pagar por ningún pecado. Sí, pastor, ya lo sé, el Señor Jesús llevó nuestros pecados, sí, pero no solamente llevó nuestros pecados, también llevó todo el sufrimiento, todo el castigo que esos pecados merecían, y ya no hay más sufrimiento ni castigo por esos pecados. Por eso Jesús pudo decir consumado es. Dígale gracias, Dios. Tercero, se consuma su encarnación. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Estos primeros 4 puntos nos hablan de la salvación. Se consumó la salvación. Primero, porque cumplió la escritura. Segundo, porque cumplió los sufrimientos. Tercero, porque cumplió la encarnación. Se consuma la encarnación. Isaías 7:14. En el capítulo 1 de Juan, cuando escudriñamos hace más de un año este evangelio, ya casi 2 años, creo que van a ser 3 del capítulo 1 de Juan, vimos lo que es la encarnación. Ya no me voy a detener a explicarlo a detalle. Nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo, el Verbo se le conoce también. Él no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, el Verbo bajó a la tierra, se encarnó en el vientre de María, tomó una forma 100% humana. A grosso modo te estoy explicando años, siglos de teología, a grosso modo es la encarnación. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Que traducido es Dios con nosotros. El plan de redención se trazó desde antes de que el mundo fuera creado. El mundo todavía no había sido hecho cuando Dios ya tenía trazado un plan para salvar a los suyos. Ese propósito fue salvar al ser humano del pecado para dar gloria a Dios, para mostrar su gracia y su misericordia. Pero el cenit, la parte más alta, la parte culminante del plan de salvación, es la encarnación de Cristo. Todo ese plan que Dios echó a andar tenía un cenit, tiene un cenit. ¿Cuál es? Emmanuel, Dios con nosotros. Se lo voy a plantear con una pregunta para que lo entienda mucho mejor. ¿Se habría encarnado en el verbo si Jesús no hubiera pecado? ¿Lo ha pensado? Pero es que él hubiera, no estoy hablando de que si Dios pudo haber ordenado de diferente manera la situación. Ok, nosotros pecamos, hace falta una salvación. Por eso el Señor manda a Cristo a morir como ser humano. Pero piense, si Adán no peca y los seres humanos no tenemos pecado, ¿se hubiera encarnado el Señor Jesucristo? ¿Seguros? ¿Quién dice sí? Levante su mano. ¿Quién dice no? ¿Quién otra vez no sabe ni qué? Estas encuestas son muy buenas, ¿eh? Ya parezco el peje, ¿va? A ver, aquí a mano alzada. Levante su mano, ¿quién dice que sí? Para centrar bien esta pregunta,
¿Cuál es el motivo de la encarnación? ¿Por qué se encarnó Cristo? Para salvarnos, ¿seguros? ¿Solamente para salvar al hombre? ¿Solamente para redimir la raza humana? ¿Ese fue el único motivo por el cual se encarnó? ¿Qué fue predestinado primero? ¿La encarnación o la caída del hombre? ¿Qué pensó primero Dios en el plan eterno? Oye, ¿sabes qué? Quiero mostrar mi gloria y mi majestad por medio de la encarnación. Y después dejamos caer al hombre. ¿O sabes qué? Vamos a dejar que el hombre caiga y después te encarnas. ¿Qué pensó primero Dios en su mente en la eternidad pasada? No sé, pastor, yo no estaba ahí, no, la verdad, no le manejo esa información en este momento, discúlpeme. Eche a andar la ardilla, corre, que corre, que corre. ¿Qué fue primero? ¿Qué pensó primero el Señor? Estas preguntas fueron motivo de controversia en la Edad Media, al grado de dividir a dos grandes órdenes de monjes, los dominicos y los franciscanos. Primeramente es necesario saber que al menos durante los primeros 8 siglos de la iglesia cristiana, la iglesia sostenía la idea de que si Adán no hubiera pecado, Dios no hubiera mandado a su Hijo en encarnación. El credo niceno en el 325 lo dice: Cristo por nosotros y a causa de nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, dos grandes doctores de la iglesia, fueron de la misma idea: si el hombre no peca, no hay encarnación. Pero tiempo después, a partir del año 1200, un hombre llamado Juan Escoto empieza a pensar y dice: oigan, y si la encarnación es algo totalmente aparte del pecado, de la salvación, si es independiente la encarnación y el pecado, si el único motivo por el cual Dios quería encarnarse era para mostrar su gloria, su majestad, para mostrarse al hombre, al ser humano tal cual es. Y entonces empezaron las controversias. Desde el punto de vista teológico, parece que son dos posturas mutuamente excluyentes que chocan, irreconciliables. Pero en el siglo XIX, a partir de ahí llegó una tercera postura que converge, que armoniza estas dos. Y esa es a la que nos apegamos, o al menos personalmente me apego a esta tercera postura. Ya estaba escrito, lo primero que se escribió, lo primero que Dios pensó en su mente, dijo: voy a crear a los seres humanos y voy a manifestar mi gloria, voy a coronar mi creación visible encarnando al Verbo para que todos lo vean. Y para que esa encarnación tenga todavía mucho más visibilidad y sea todavía más glorificada, esa encarnación va a tener otro propósito: salvar al ser humano de su pecado. Eso creemos que ha sido el propósito de Dios. Pastor, pero entonces Dios tuvo que pensar en que dejar entrar el pecado al mundo. Sí, recuerda, sin el pecado de Adán, grandes atributos de Dios como su misericordia, su gracia, su perdón, su paciencia, no los apreciaríamos en todo su esplendor y magnitud. Por lo tanto, la encarnación está íntimamente, inseparablemente ligada de la redención, pero siempre es primero la cristología. Siempre primero, entienda esto: Cristo se encarnó para manifestar la gloria de Dios de una manera visible y para salvar a los seres humanos. El Verbo se encarnó para redimir, para coronar la obra de la creación y redimir al ser humano. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con consumado es? La consumación de la encarnación se dio en ese momento. En el momento en que Cristo estuvo en la cruz colgado, la encarnación llegó a su punto más alto. Ya había trabajado durante 33 años el Verbo. Ya lo había visto la gente hablar, ya lo había visto la gente orar, ya lo habían visto la gente hacer grandes milagros, ya había coronado la creación visible. El primer propósito, el segundo propósito de la encarnación estaba dándose en ese momento cuando dijo: consumado es, ya consumé la encarnación, ya todos vieron la gloria de mi Padre y ya todos están salvados, todos mis elegidos están salvados. Número 4, la salvación, la expiación también se consumó. La palabra consumado es, regrese a Juan 19:30. No se duerma, tiene sueño, no se duerma.
Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Esta frase consumado es realmente viene de una sola palabra griega, tetelestai. No son dos palabras, se traduce consumado es, pero realmente en el griego solamente es un vocablo, no son dos, nada más es un vocablo. Significa terminar, completar, satisfacer, cumplir, pagar y consumar. Todo esto significa tetelestai, terminar, completar, pagar, satisfacer y consumar. La palabra o la frase tetelestai era muy usada en la antigüedad, en la época bíblica. Era usada cuando una deuda quedaba pagada. Oye, vengo a pagarte ya todo lo que te debo. Ten, aquí está. Contaban 3, 20, 30 denarios. Tetelestai. Ya acabé. Ya todo quedó. También era usada cuando un siervo terminaba su tarea. Llegaba el esclavo y el amo le decía: ya terminaste de hacer lo que te mandé, tetelestai. Ya, consumado está. Ya no falta nada. También la usaban los artistas. Inspeccionaban su obra y decían: ya me deja satisfecho, ya no le falta nada, tetelestai. Era muy amplio el uso de la palabra tetelestai. Era utilizada además en el templo. Cuando los judíos llevaban su cordero de un año hacia el sacerdote para que el sacerdote lo ofreciera en sacrificio, el sacerdote recibía ese cordero, le revisaba que no tuviera salpicado el pelaje, le revisaba los dientes que no los tuviera rotos, le revisaba las pezuñas que no las tuviera rotas, le revisaba los ojos que no los tuviera nublados, y cuando decía: este sacrificio lo puedo hacer, o este cordero está bien para el sacrificio, ¿qué creen que le decía? Tetelestai. Este cordero está bien, tetelestai, está completo. La palabra tetelestai era adecuada. Jesús la usó pensando en dos cosas. En primera, ya pagué la deuda, ya pagué todo lo que debían. Y en segunda, ya terminé la obra, ya no hay más nada que hacer. A Jesús le fue asignada una tarea, la cual la completó en la cruz. A la hora de morir, Él dice tetelestai, estaba declarando la consumación de su obra. Al morir en la cruz, Jesús también estaba declarando pagado por completo la deuda de pecado. Esto doctrinalmente se conoce como expiación. En pocas palabras, Jesús consumó nuestra expiación en la cruz. Dijo tetelestai, lo que ellos debían por su pecado, ya lo pagué. ¿Con qué pagó? Con su sangre. La obra expiatoria fue terminada por completo. No nos dejó nada a los pecadores a qué agregar. No podemos hacer ya nada a esa obra completa. Colosenses 2:10. No dejó nada en nuestras manos. No pagó el 99%, no dio el enganche y tú tienes que hacer algo más. No. Señor Jesús dice tetelestai, consumado es, completamente pagado. Colosenses 2:10. Ya no puedes agregar nada a la obra de salvación. Tus buenas obras son la consecuencia, no el término del pago. Ya mandas, promesas, nada, peregrinaciones, nada. Colosenses 2:10 dice: y ustedes están, ¿qué dice? Y ustedes están tetelestai en Él, porque Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Tetelestai era un término común en la vida comercial griega. Significaba que la deuda estaba completamente cancelada. Se han hallado recibos antiguos con la palabra tetelestai. Así como nosotros vamos a la tienda de repente y te ponen una nota en la nota te ponen un sello pagado. Se han encontrado recibos en la antigüedad, recibos de impuestos, de transacciones comerciales, que le ponen a lo largo tetelestai. ¿Qué significaba? Ya pagó, ya no se debe nada de esto. Esto fue exactamente lo que Jesús hizo con nuestras deudas de pecado. Si nosotros intentamos agregar algo a la obra perfecta de Cristo, ¿como qué? Como rituales,
como penitencias, como peregrinaciones o lo que tú le quieras ver, solamente estás menoscabando la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ese es el segundo gran motivo por el cual los cristianos no creemos en el purgatorio. En primer lugar, en la Biblia no se menciona el purgatorio, es una invención de hombres. En segundo lugar, si hay un purgatorio, estás menospreciando la obra suficiente de Cristo. Estás diciéndole: Cristo, eres un mentiroso, no está tetelestai, solamente pagaste una parte. También se consumaron las exigencias de la ley, Romanos 7:12. Estos primeros 4 puntos: se cumplieron las profecías, se cumplió la encarnación, se cumplió la expiación. Nos hablan acerca de nuestra salvación. Estos últimos 2 puntos que vamos a ver nos hablan de cómo se ha consumado nuestra santificación. Se han consumado las exigencias de la ley, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es una muestra de cómo es Dios en su carácter moral. Es una muestra palpable de su justicia y su santidad. La ley de Dios es el modelo que Él establece como norma de vida para toda su creación. Pero el ser humano se ha corrompido por su pecado. No puede, ni siquiera quiere vivir conforme a las exigencias de la ley moral de Dios. Eso no significa que la ley no está. La ley de Dios sigue ahí, vigente y latente. No puede ser ignorada, no puede ser derogada. Fue Dios quien la instituyó. Así que lo único que puedes esperar de la ley es que sea obedecida, honrada y magnificada con nuestra buena conducta o con nuestra conducta pegada a la ley. Lo que el Señor Jesucristo consumó en la cruz, además del pago por nuestro pecado, fueron las exigencias de la ley. Nosotros nunca vamos a poder cumplir la ley. Por eso Cristo, en el momento que estaba en la cruz, dijo: esa exigencia de que la gente viva bajo la ley se consumó, ya no más. Terminó la era de la ley, comenzó la era de la gracia, si lo quieres ver así. Ahí mismo Romanos 8, 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hablando de la encarnación, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Está hablando de la cruz, lo que hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, ¿qué? Se cumpla en nosotros, que no andamos ya en la carne. Ya no tienes la obligación de cumplir la ley. Ahora puedes andar en el Espíritu. Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hablando de la encarnación, del momento en que ya se cumplió todo lo que Dios quería que se cumpliera. Ahorita seguimos leyendo. ¿Por qué tardaron 4000 años aproximadamente entre que Adán cae en pecado y Jesucristo se encarna? ¿Por qué no sucedió inmediatamente cuando Eva tiene a su hijo? De hecho, a su primer hijo le dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella decía: ya llegó la redención, ya la hicimos. El Señor dice: no, todavía faltan 4000 años. ¿Por qué pasaron esos 4000 años? Te voy a decir, hay varios motivos, pero el que nos interesa hoy es uno. Dios dijo: primero quiero que vean mi ley y quiero que vean que no la pueden cumplir. Se escogió un pueblo, Israel, se le dio la ley por medio de Moisés. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Una y otra vez caía y caía y caía y caía, y le mandaba profetas y medio se arrepentía y volvía a caer una y otra vez. Llegó entonces el cumplimiento, Israel, y todos en ese momento nos damos cuenta y decimos: no podemos cumplir la ley.
Por eso es que Dios dice, ¿ya se dieron cuenta? Ahora sí ya se cumple el tiempo, ya puedo enviar a mi hijo. Versículo 4 nuevamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. No tenemos que cumplir más con la ley. Ya no es una exigencia, ya no es un llamado para el cristiano. El único llamado que el cristiano tiene es a permanecer en Cristo. Mientras tú permanezcas en Cristo, Cristo se encargará de llevarnos a honrar el carácter justo y santo de Dios. Pero las exigencias de la ley ya no son para el cristiano. Ampliando un poco, se puede decir que Jesús no solamente terminó una obra en la cruz, al mismo tiempo comenzó otra. Él estaba dando el fin de la era de la ley y comenzando la era de la gracia. Fue el fin de los sacrificios que se habían ofrecido en el templo, pero era el comienzo de una nueva era bajo la dirección del Espíritu Santo, basados en el sacrificio de Cristo. Y por último, se consumó el juicio de Satanás. Hay que mencionar que el juicio de Satanás se consumó en la cruz. La cruz tiró por tierra el poder que tenía el diablo sobre los seres humanos. ¿Qué poder tenía el diablo? En la esclavitud del pecado nosotros no podíamos hacer otra cosa más que pecar. Aún nuestras buenas obras son consideradas pecado si tú estás todavía en tus pecados o en tu pecado original. Aparentemente parecía que el diablo estaba en su momento de mayor triunfo en la cruz. Al ver al Señor de la gloria colgado ahí en el madero, ensangrentado, humillado, aborrecido por el cielo y por la tierra, Satanás pensó que estaba en su momento. Sin embargo, la realidad era distinta. Lo que estaba viviendo Satanás era su última y definitiva derrota. El Señor ya lo había derrotado 3 veces antes. Primero, cuando lo echó del cielo. Cuando se revela con los ángeles, el Señor lo echa del cielo. Segundo, cuando lo echa del huerto del Edén, saca al hombre, a Adán y Eva, y saca a la serpiente de ahí. Lo derrotó cuando lo humilló en el desierto. Vete, porque escrito está, le dijo. Pero ahora en la cruz le da el golpe final y se cumple lo que dijo el Señor. Acompáñame en Juan 12:31. Hace varios meses lo leímos este pasaje. Ángel. Juan 12:31. Lo leímos hace un par de meses. Ahora es el juicio de este mundo. Está hablando horas antes, días antes de que llegue a cabo el juicio. Acuérdate que a partir del capítulo 12 ya estamos a nada de que llegara la hora de la redención. Por eso es que Jesús habla como si ya fuera el momento aquí. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que dice, será echado fuera. Es cierto que Satanás aún no ha sido encadenado y echado al pozo. Sin embargo, su sentencia ya fue aprobada, no ejecutada. Su destino es cierto, su poder está roto. Satanás, sin saberlo, sirvió para el propósito redentor de nuestro Dios en Cristo Jesús, y al mismo tiempo se atrajo el juicio a sí mismo. Primera de Corintios 2:8. Primera de Corintios 2:8. Con este vamos a terminar ya. Hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría que hay en el Evangelio, en la salvación, es una sabiduría que los príncipes, ninguno de los príncipes de este siglo, hablando de Satanás y los demonios, conoció. Porque si la hubieran conocido, si hubieran sabido que estaban cumpliendo el propósito de Cristo y que estaban consumando su juicio, que dice, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cierre sus ojos, por favor.
Para el cristiano, el diablo es un enemigo vencido. Fue derrotado por Cristo en la cruz. Hebreos 2:14, te lo leo, no vayas, dice que su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso es que Pablo les escribe a los colosenses y les dice: hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas a la potestad del reino de su Hijo amado. El cristiano no vive bajo el yugo de Satanás. El cristiano vive siendo esclavo de Cristo. Satanás debe de ser tratado solamente como un enemigo derrotado. Te lo he dicho, aún para hablar del diablo se habla cristocéntricamente. No le des más lugar, no le des más poder, no le des más crédito del que se merece. Él es un enemigo derrotado. No tiene ningún reclamo legítimo sobre de nosotros. Antes sí, antes éramos esclavos del pecado y por lo tanto hijos del diablo, y tenía reclamo en nuestras vidas y nos llevaba a pecar sí o sí. Hoy en día ese poder que tenía sobre de nosotros ha sido roto. Ya no más. Por eso es que cuando Jesús dice consumado es, hablaba también de nuestra santificación. Ya no nada más las obras de la ley, ya no más para ustedes. Ustedes viven en la gracia y ni el diablo puede interferir esto. Por eso Jesús dice consumado es. Se consumó su salvación porque cumplí las escrituras, porque consumé la encarnación, porque cumplí con la ley, porque cumplí con la expiación. Pero también se consumó su santificación, dice Jesús, porque están ahora bajo la era de la gracia. Ya la ley ya no tiene exigencia en ustedes, y porque ni el diablo los puede volver a hacer caer. Solamente te digo algo, lo único que hace el diablo con el cristiano es que se le olvide su identidad. Y si al cristiano se le olvida su identidad, el cristiano peca solo. Pero el diablo no le puedes echar la culpa de que te lleve a pecar, porque ya no puede. Ya no puede, ya no eres hijo del diablo, ya el pecado no está en ti. Pero si el diablo hace que se te olvide quién eres, hijo de Dios, redimido, si el diablo hace que se te olvide tu identidad en Cristo, tú solito vas a seguir pecando. Charles Spurgeon decía: Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Él nos decía, en otras palabras, que Tetelestai es una palabra que tiene muy poca tinta para escribirse, pero que el significado detrás de esta sola palabra es inmenso cuando uno piensa en todo lo que significa consumado es. Cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso es que el Señor en el año 70 después de la era cristiana permite que Tito, el general romano, arrase con Jerusalén. El Señor dijo Tetelestai, ya no más sacrificios. Pero el pueblo de Israel seguía sacrificando corderos, una blasfemia al sacrificio de Cristo. Y desde entonces no se ha vuelto a edificar ese templo. Tetelestai significa que pagó la deuda de pecado. Tetelestai significa que ya no hay más poder de las tinieblas en los escogidos. Tetelestai significa que somos libres, que nos justificó y que al mismo tiempo como hijos ahora vivimos en la era de la gracia. Tetelestai significa que las profecías que anunciaban su muerte y sufrimiento se cumplieron. Tetelestai significa que los sufrimientos y su humillación han terminado y ahora puede entrar en gloria. Tetelestai significa que la corona de la expiación, de la encarnación ha terminado y que la expiación ha sido llevada a cabo con éxito. Una sola palabra con grandes implicaciones y con grandes bendiciones para los hijos de Dios. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor Jesús. Cuando tú dijiste ahí en esa cruz Tetelestai, estabas hablando de los dos aspectos de nuestra salvación, del evangelio. Somos salvos y somos santos, y no hay nada que nosotros aportemos para ninguna de las dos cosas. No aportamos nada para la salvación, únicamente ponemos nuestra fe en ello, y no aportamos nada para nuestra santificación,
Únicamente ponemos nuestra fe en que tú ya hiciste todo. Eso es lo que significa tetelestai. Esa es la implicación que tiene para la vida de los escogidos. Por eso es que consumado es, no es para toda la humanidad, es para los escogidos de Dios. Porque solamente los escogidos somos salvos y somos santos. Muchas veces nos cuesta trabajo vivir en santidad porque pensamos que tenemos una gran carga por llevar y que tenemos que hacer muchas cosas y que es muy difícil. Cuando empiece a llegar este tipo de mentiras a tu mente, recuerda que no es verdad, que ya está todo consumado, que tú no haces nada más que descansar en Cristo, que tu única coparticipación es ir a los pies de Cristo, rendirte ahí, descansar en Él, permanecer en Él, ser uno con Él. Conócelo, ámalo, búscalo, síguelo. Y la vida cristiana victoriosa va a ser una consecuencia, te va a seguir a ti. No tienes que buscar una vida cristiana victoriosa, busca a Cristo y Cristo te va a llevar a vivir esa vida cristiana victoriosa. Ya nos llevó en la victoria de la salvación, pero el ser humano se aferra a su talento, se aferra a su autosuficiencia, se aferra al yo puedo, yo le echo ganas. Olvídalo, no puedes añadir nada a lo que ya está consumado. Cuando Jesús dice tetelestai, dice tu salvación y tu santificación está completa, yo lo hice, solamente confía en mí, solamente pon tu fe en mí y yo voy a llevarte a cumplir todo. No tienes que hacer nada. Deja de esforzarte por vivir la vida cristiana, deja de echarle ganas y únicamente cree esta palabra con todo tu corazón. Dile gracias Dios, gracias Cristo. Has consumado la obra completa ahí en la cruz. No dejaste nada para que el ser humano le añadiera. Nosotros no hacemos nada. Aún las buenas obras que hemos realizado después de ser salvos, Señor, es obra de tu gracia. Hoy lo acabamos de entender. No es para completar la salvación o la santificación. Es algo que tú ya tenías previsto para nosotros. El día que moriste en la cruz, Señor, exclamaste, consumado es. Se consumó la salvación, se consumó la santificación. No hay nada más que podamos hacer sino permanecer en ti y decirte gracias Dios, gracias maravilloso Señor. Permite que esta palabra, mi Dios, entre en lo más profundo de nuestro corazón y se anide ahí. Y que cuando lleguen los pensamientos de frustración y de desánimo, nos hagas recordar que tú ya pagaste todo en la cruz, que tú ya hiciste todo ahí, que la obra está consumada. No queremos ofenderte queriendo añadir nuestras obras, nuestros actos, nuestras buenas intenciones, Señor. Si algo bueno hacemos, si un comportamiento justo y santo sale de nosotros, eres tú, Señor, a través de nosotros. No estamos completando la obra, la estamos expresando por medio de nuestras vidas, que es muy diferente. Gracias, Señor Jesús, por decir consumado es. Gracias, Dios. Amén.